¿Por qué es tan importante la salud mental? ¿Cómo identificar si está afectada? ¿Qué debemos hacer para cuidarla? Estas y otras preguntas tendrán respuesta cortésmente. Así comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Como siempre, cada semana con un tema de interés para toda la comunidad. Hoy con un tema muy importante y para desarrollar el tema me acompaña Valeria Echeverry Salazar. Ella es psicóloga, especialista en salud mental. Actualmente coordina el programa de salud mental acá en el municipio del Retiro. Valeria, bienvenida. Qué rico tenerla en el programa. Muchas gracias, Cami, por la invitación, por este espacio y porque le dan de alguna manera dentro de este programa una importancia al tema de salud mental, que yo creo que para todos es un tema de bastante interés, entonces que podamos conversar un poquito al respecto, sí es un espacio que valoro y que agradezco bastante. Muchas gracias. Valeria, empecemos hablando desde un punto de vista muy general sobre el concepto. El tema y el significado de la salud mental actualmente cobra mucha importancia en la sociedad. Es un tema que afortunadamente del cual ya se viene hablando, pero me gustaría que inicialmente habláramos del concepto, qué es la salud mental, cómo definirla en términos muy prácticos para las personas que en este momento nos ven y nos escuchan, de cómo comprender la salud mental. Listo, desde la Organización Mundial de la Salud, pues el concepto se define o se ve esa necesidad de implementar incluso un Día Mundial de la Salud Mental con el único objetivo de sensibilizar a la población y de darles como las herramientas que necesitan para afrontar situaciones difíciles de la vida diaria y que nos generan estrés. Básicamente es eso. Ahí encuentro un punto muy interesante y es la dificultad. En ese sentido, como seres integrales, constantemente nos vemos, digamos que afectados o se alteran muchas emociones, muchos sentimientos, mucho de ese intangible que tenemos nosotros, porque pues digamos que cuando hablamos de salud, pues si yo voy caminando y me doblo un pie, pues yo puedo de una manera muy práctica identificar que tengo un moretón o en fin, cualquier cosa que a la vista del ojo pues uno puede identificar. En el tema de la salud mental pues hay unos intangibles, hay algunos elementos que no se ven a la vista y quisiera que empezáramos justamente en ese sentido y con lo que usted mencionaba de la dificultad. ¿Cómo entender la dificultad desde ese aspecto de la salud mental? Bueno, resulta que hay tres aspectos dentro de la salud mental. Está el tema biológico, el tema social y el tema personal. Dentro del biológico hay cierta como predisposición genética en las personas frente a un trastorno o una enfermedad mental. Por ejemplo, si dentro de mi familia hay alguna persona que ha tenido Alzheimer, yo puedo tener esa predisposición a desarrollar o desencadenar este tipo de enfermedad o de trastorno mental, ¿sí? Está el tema social. Dentro del tema social ya vienen otras alteraciones que se pueden dar con el consumo de sustancias psicoactivas, con el alcoholismo, y eso también puede ayudar un poco a que se desencadene alguna enfermedad mental. Incluso nosotros hablamos sobre una patología dual. ¿Qué es patología dual? Es cuando el consumo de sustancias psicoactivas por lo general está ligado a un trastorno o una enfermedad mental. Por ejemplo, el alcohol es un depresor por naturaleza. Entonces, de esa manera, esas personas pueden tener esa predisposición no solo a ser alcohólicos, sino también a tener una depresión, un trastorno depresivo, ¿sí? Y ya está el tema personal, por ejemplo, dentro de una ruptura amorosa, dentro de situaciones o relaciones interpersonales complejas, también se pueden desencadenar algunos trastornos mentales, cuando el duelo frente a la pérdida de una pareja, porque cuando hay una ruptura amorosa también se genera un duelo, no necesariamente cuando hay muertes, sino en toda pérdida hay que hacer ese proceso, y cuando se ve alterado de alguna manera, pues esto va a interferir en el proceso de la salud mental, ¿sí? Y puede desencadenar enfermedades o trastornos mentales. Pero quiero detenerme ahí porque últimamente es muy común escuchar
que todo el tiempo dicen, es que yo estoy depresivo, yo tengo depresión. Cuando nosotros llegamos o nos llegan usuarios a consulta y empezamos a indagar un poquito más sobre esa depresión que se autodiagnostican, resulta que no es depresión, sino que es una tristeza profunda que puede haber. Entonces el tema de los diagnósticos, por lo menos yo trato de ser muy cuidadosa con ello. ¿Sí? Y ahí justamente quisiera, Valeria, que entráramos un poco en eso de lo cotidiano. Si bien afortunadamente hoy no es tan tabú el tema de la salud mental, porque desafortunadamente hace algunos años que a una persona le dijeran vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, aunque todavía hay personas que se resisten y que lo ven, no, yo no estoy loco, ¿cómo así? ¿Cierto? Porque creen que solo va a estar asociada a la demencia, a temas ya muy complejos dentro de lo que también es la salud mental, pero obviamente hay unas etapas como todo diagnóstico. Y en ese sentido, creo que es muy importante tampoco pensar que tengo un problema, tengo una alteración de mi salud mental por un estado de ánimo circunstancial, porque X o Y razón pasó, porque vi algo en las noticias, porque a veces uno se levanta y las emociones. Entonces quisiera que en ese trabajo, ya un poco desde su experiencia, cómo la gente hoy comprende, se acerca al tema, un poco también con lo que mencionabas de la gente que consulta o el que no consulta. ¿Cómo es ese panorama ya, digamos, que en lo cotidiano, en el trabajo de ustedes? A mí me llama mucho la atención, principalmente en los jóvenes y en los adolescentes, porque ya tienen esa cultura. Es un poco más complejo con las personas de pronto adultas, pero pasa. O sea, llegan a consulta cuando nosotros decimos vamos a activar una ruta de atención. Cuando hablamos de ruta de atención es como un paso a paso para que las personas puedan ser direccionadas a recibir una atención, ¿cierto? Eso es básicamente. Inicialmente lo que hacen es tener una consulta con médico general, él hace remisión con psicología, psiquiatría, en caso de salud mental. Ya en caso de consumo, pues también se hace una remisión con toxicología. Pero ¿qué pasa? Cuando yo les hablo sobre esa ruta de atención, por lo general hago esa puntuación y digo, no es porque estés loco, porque todavía se tiene ese concepto, quizás ya no con tanta fuerza como antes, porque se ha venido trabajando mucho en esa sensibilización y yo creo que no es a nivel del municipio, sino a nivel mundial. Se le ha trabajado a ese tema o a ese asunto. Entonces se les hace esa recomendación, es porque a veces necesitamos de alguna manera el poder tener ese acompañamiento de otros profesionales. ¿Sí? Así es. Valeria, yo quisiera, digamos que también quisiéramos un análisis y con base a su información, la experiencia en otros municipios, porque a ver, un municipio como El Retiro, que pues de entrada cuenta con un programa, además aquí tenemos política de salud mental, hay una coordinación, hay profesionales, pues eso dispone un escenario pues, donde uno dice, afortunadamente una persona puede acceder a que lo orienten. En otras partes no, ¿cierto? En muchas partes de pronto es difícil. Y en ese sentido, no sé, Valeria, si pudiéramos como hacer un balance en términos de lo que usted conoce en Antioquia, en la región, en términos muy globales de lo que es la salud mental, porque si bien, como lo mencionaba usted al inicio, la Organización Mundial de la Salud invita y viene trabajando el tema, desafortunadamente todavía se sigue con muchas falencias en profesionales, en programas, en campañas, en servicios. O por lo menos a veces considero yo, pues obviamente también desde mi ignorancia, como un poco ese panorama. Bueno, nosotros tenemos una manera de medir más o menos los reportes que tenemos en el municipio, ¿cierto? Hay una plataforma, hay una página en donde nosotros podemos subir casos o ingresar los casos por temas de violencia, por temas de suicidio. En el municipio, a nivel departamental, tenemos como un reporte bastante alto, significativo, en tema de cáncer, de violencia física y de violencia psicológica.
Pero ¿qué pasa? A diferencia de otros municipios, el municipio del Retiro es muy juicioso haciendo esos reportes. Entonces, por eso es que podemos mostrarnos como un municipio en donde tenemos pues como esos índices tan altos. Si nosotros nos comparamos con otros municipios donde hay más población, donde las problemáticas son mayores, pues obviamente nosotros no estaríamos pues como tan mal en el tema de salud mental. O no hablemos de mal, hablemoslo de crítico o delicado, ¿sí? Pero sin embargo tenemos esos reportes y si los tenemos es porque en el municipio tenemos esas situaciones y la violencia psicológica no es tan fácil de identificar porque es muy sutil y es una particularidad que tenemos de este tipo de violencia y a la que hay que trabajarle mucho, a la que hay que hacer mucha sensibilización porque se viene normalizando, sobre todo en nuestros jóvenes, adolescentes, las famosas relaciones tóxicas que no son tan tóxicas sino que de fondo es que tienen esa particularidad y que también hay que ponerle mucha atención porque ahí lo que se está afectando directamente es la salud mental y nuestros jóvenes, nuestros muchachos están también en un proceso de aprendizaje, de crecimiento y va a ser la manera como ellos van a aprender a vincularse. Entonces más adelante, ¿qué nos espera con estas personas que su manera de vincular es violentando o permitiendo ser violentados de esa manera? Así es. Entremos, y ahorita usted nos citaba 3 escenarios. En ese sentido, ¿cómo gestionar desde esos mismos 3 elementos o esos campos que usted nos mencionaba, lo social, la parte personal? ¿Cómo realmente hacer una buena gestión? ¿Cómo alimentar esa salud mental? ¿Cómo disminuir esos riesgos? Listo. Mencionas una palabra importantísima y es la gestión. Nosotros hablamos de una gestión de emociones, no de un manejo de emociones, y de ahí parte realmente el apuntarle a la salud mental, al bienestar. Y cuando nosotros hablamos de gestionar emociones que son naturales, tú ahorita hablabas sobre la tristeza, por ejemplo, que es una emoción natural del ser humano y que estamos empeñados en huir de la tristeza, aún así nos pertenece. La ira también es una emoción natural del ser humano y cuando hablamos de gestión, por ejemplo, muchas personas lo hacen caminando, escuchando música, hablando con otras personas y esas son maneras de gestionar, escribir, porque hay personas que quizás el exteriorizar de manera verbal se les dificulta un poco, entonces la escritura les ayuda. Esas son maneras de uno poder gestionar emociones y eso es lo importante, el uno saber identificar qué es lo que lo puede estar desbordando y empezar a buscar ayuda, ¿cierto? En ese mismo sentido, Valeria, pues todos sabemos que siempre se ha hablado de la parte física, la parte emocional, en fin, ese ser integral con unas dimensiones. Cuando la salud mental se altera, se afecta, me imagino que por ende, como pasa con lo físico, o sea, si una persona tiene una mala noticia en términos, por ejemplo, de su salud, posiblemente pues empiece a afectar su parte también mental. En ese sentido creo que hay que vigilar el cuerpo como un todo, desde esa mirada integral, o sea, no vernos como yo hago buen ejercicio, pero entonces el fin de semana hago cualquier cosa o no cuido mis pensamientos, mi entorno. ¿Cómo invitar a la gente a comprendernos desde un punto de vista tan integral y no solo desde lo que, reitero, vemos a la luz de los ojos? Bueno, ahí hablas de 2 puntos importantes. Voy a empezar con el tema físico y procuro hacer la misma reflexión en los espacios en donde hablo sobre salud mental y es que nos preocupamos mucho por la apariencia, nos preocupamos mucho por estar bien físicamente, tú lo mencionabas ahorita, hacer ejercicio, hacer deporte, ir al gimnasio, vestirnos bien, pero muchas veces nos da incluso vergüenza asistir donde el psicólogo, hacer procesos psicoterapéuticos, reconocer que necesitamos de otras personas para estabilizar ciertos aspectos de nuestra vida que se nos dificultan un poco, ¿sí? Y hablabas de la somatización, cuando dices cómo miramos o cómo identificamos el tema físico, lo conectamos con lo mental. Eso pasa. A veces nos pasa que estamos de pronto muy estresados y viene el dolorcito de cabeza o el dolor en el cuello o cuando tenemos mucha ansiedad, entonces como la indigestión o el malestar.
¿Y de qué manera nosotros podemos ir identificando o trabajando en esos temas? Sobre todo identificar en el momento en que necesitamos buscar ayuda. Cuando definitivamente vemos que el estrés diario de la vida se nos está saliendo de control, porque hay muchas situaciones a nivel laboral, personal, familiar, que nos puede generar como estrés, pero cuando llegamos a ese punto donde ya no sabemos qué hacer al respecto, ahí uno empieza a buscar como esa ayuda. Cuando tenemos mucha tristeza, pero es al extremo sin razón alguna, no voy a hablar de diagnósticos, solamente como de algunos puntos de alerta o alarma que nosotros podríamos identificar para poder buscar ese acompañamiento profesional. Cuando estamos muy irritables, ¿sí? Porque eso también nos puede dar muestra de que hay situaciones ahí que se nos están represando y que queremos evitar que en algún momento se pueda somatizar en el tema físico. Preocupaciones excesivas, cuando hay trastornos del sueño, por ejemplo, que tenemos insomnio, que se nos dificulta conciliar el sueño, son muchos de los aspectos que también nosotros podemos tener en cuenta para poder buscar ese acompañamiento. Yo acá estoy mencionando algunos, pero hay situaciones particulares que nosotros sentimos que no podemos resolver y que no hace falta que nos lo digan, muchas veces uno lo siente para poderlo hacer. Entonces la invitación es esa, que nosotros podamos buscar ese acompañamiento profesional para poder sobrellevar nuestra vida, tener una buena calidad de vida y normalizar este tema de salud mental también, normalizar ir al psicólogo como normalizamos ir al gimnasio. En ese sentido, creo que usted, Valeria, nos acaba de dar unas pautas muy importantes y sobre todo en una línea de algo que ahorita también mencionaba, un poco esa ruta donde pues una persona va al médico general y se empieza a hacer como ese caminar en mejorar nuestra salud mental. También yo sé que desde la parte de la alcaldía, de los programas, de la Dirección Local de Salud, pues se hacen campañas, programas, también se tienen algunos servicios. También aprovechemos un poco para poner en contexto lo que hoy tenemos en el municipio y que cualquier persona pudiera acercarse o si quiere más información. Bueno, dentro de la alcaldía efectivamente tenemos pues como varias actividades que nosotros realizamos en pro de la prevención y de la promoción de la salud en general, pero en este caso pues de salud mental. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nos permiten, no estamos autorizados para realizar solamente asesorías psicológicas, que son diferentes a un proceso psicoterapéutico como tal, exacto. O sea, nosotros en el tema público no podemos realizarlo, más allá de las asesorías. Pero ¿qué hacemos dentro de esas asesorías? Orientar, empezar a identificar si esta persona necesita, requiere y que juntos se pueda tomar la decisión de hacer un proceso psicoterapéutico de manera particular o por la EPS. Recuerdo que en un taller con unas personas, alguien me decía, es que usted habla muy bonito, pero las cosas no funcionan así. Y no podemos desconocer que el sistema de salud, lastimosamente, que tenemos es muy complejo, pero se les da la posibilidad también de que, por ejemplo, accedan a la Universidad Católica de Oriente. El proceso psicoterapéutico es a menor precio, menor valor a lo que normalmente cuesta, para que puedan también acceder a él y se les hace el puente para que puedan asistir a este programa. Entonces yo creo que es más el querer, el que las personas se acerquen, que pregunten, que busquen para nosotros poder orientar y buscar alguna alternativa y que se les pueda brindar ese acompañamiento. Realizamos también las campañas de salud mental, le estamos apostando muchísimo a este tema porque es una de las secuelas del COVID, pues siempre ha existido, pero esta ha sido una de las principales secuelas. Tenemos casos pues, de salud mental en el municipio, de ideación suicida, de consumo de sustancias psicoactivas problemático, que también es una realidad que tenemos, pero que vamos a ir afrontando poco a poco y encontrando la manera de poder acompañar toda la población. Valeria, otro tema que quisiera ya en nuestra parte final del programa, que usted nos ayudara con su conocimiento y con su reflexión, tiene que ver con el hecho de que muchas personas, por ejemplo, inician un proceso ya clínico por medio de ya medicinas, terapia, y de pronto se sienten bien un día y ya me alivié, ¿cierto?
Y en ese sentido, pues se deja, y se deja literalmente, pero también aparece el otro escenario de creernos psicólogos, psiquiatras, y yo lo aconsejo, veo un video de superación, veo una oración, en fin, y también dejo ahí, como se dice, un poco a la deriva lo que hay por dentro. Entonces yo quisiera como que finalmente hiciéramos como esa reflexión en cuanto a las personas que empiezan ese proceso y en algún momento se sienten bien y ya creen que por lo que estamos sintiendo en el momento ya estamos bien, cuando puede seguir el problema, pero también el otro escenario de las personas que se automedican, como lo decías al inicio, o que simplemente la autoayuda y esas cosas. Bueno, para mí siempre es muy importante hacer la recomendación de que cuando se hace un proceso psiquiátrico, ir muy de la mano con el proceso psicoterapéutico, ¿cierto? Porque si bien el psiquiatra lo que hace es, cuando medica, estabilizar a la persona de una manera más rápida, el psicoterapeuta lo que hace es ir al fondo de esa situación y empezar a evaluar qué pudo haber desencadenado de alguna manera que la persona esté de esa forma, ¿sí? Siempre he sido muy partidaria de que si no tuviéramos dificultades o estas situaciones en temas de salud mental, los profesionales no existiríamos. Entonces, cuando las personas son tan reacias frente a la medicación o el ir al psiquiatra, pues yo creo que ahí sí hay que hacer una reflexión más profunda, porque si no, no tendría razón de ser de que ellos estuvieran ahí, de que se hubieran preparado, de que hubieran estudiado de alguna manera el cerebro, la mente de las personas y todos estos diagnósticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una adherencia a un tratamiento, pasa eso, las personas se estabilizan, pero entonces como se sienten bien, abandonan de un momento a otro el tratamiento y se descompensan. Y cuando ellos se descompensan, se van a toda, porque el cuerpo ya estaba de una u otra forma acostumbrado a la medicación. Incluso cuando se quita esa medicación se hace de una manera paulatina, o sea, poco a poco se va retirando el medicamento para que el cuerpo no tenga esos cambios tan bruscos. Es lo mismo que cuando tú consumes sustancias psicoactivas, no se puede pretender que de la noche a la mañana la persona deje de consumir, porque ahí se habla de un síndrome de abstinencia, donde van a haber unas alteraciones en la salud física y mental de los pacientes o de los usuarios. Entonces, importante el poder mantener esos tratamientos, el poder ser muy juiciosos con los seguimientos, porque a veces el tratamiento hay que variar. Muchas personas inician un tratamiento y la adherencia no es tan buena, le está generando efectos secundarios quizás un poquito complejos, y hay que mirar qué más se puede hacer y no dejar de lado la psicoterapia, que es bastante importante. Como te decía ahorita, esa es la que va al fondo de esas situaciones, de lo que posiblemente pueda estar desencadenando. Yo te mencionaba ahorita, está lo biológico, lo personal y está lo social. Y muchas veces pues hay algunas enfermedades, yo diría que todas las enfermedades o trastornos mentales se les pueden dar manejo, ¿sí? Personas que tienen que estar medicadas todo el tiempo, pero que no pierden de pronto la posibilidad o la capacidad de trabajar, de socializar, de hacer una vida normal. Con las enfermedades físicas, la persona que tiene un problema con el azúcar, en fin, o sea, hay muchas formas en las que pues, se requiere, y pues para eso está la ciencia, los profesionales, la investigación y tantas cosas pues que favorecen justamente una mejor calidad de vida. Así es. Valeria, pues muchas gracias, es un tema en verdad muy interesante, que genera además la inquietud, que eso pretendemos nosotros acá desde el programa, generarle a la gente esa inquietud para que busquen información, buena información, porque sabemos que también ahora hay mucha información, pero buscar los profesionales, los programas y estar al tanto. Yo creo que en este sentido es mejor hacer un poquito de más que no quedarnos y de pronto ya cuando queramos hacer algo ya sea de pronto muy tarde. Así que muchas gracias, Valeria, por acompañarnos en el programa. Camino, pues a vos por la invitación, muchísimas gracias. Quisiera hacer como una última recomendación, y es que los cuidadores o el apoyo, la red de apoyo que tienen las personas con diagnósticos psiquiátricos, que también busquen ese acompañamiento, porque si bien los pacientes reciben la atención, las familias no reciben psicoeducación al respecto y a veces no saben qué hacer cuando una persona con estos diagnósticos se desborda o se descompensa, y nosotros
nosotros dentro de la administración tenemos también un grupo que está enfocado precisamente en las familias. Incluso el próximo se llama Hablemos de Tristeza y Depresión, para hacer precisamente esa diferencia entre ambos. Muchísimas gracias. Qué importante toda esta información. Y pues a ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado, y los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.